en la primera guerra del Golfo es un misil que alcanza unos 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Se prepara, se le prepara la computadora, pero a su vez está guiado por satélite que le va dando las coordenadas, los delta X, los delta Y, o para que los hermanos que no entienden mucho matemática, la diferencia en deriva, a derecha e izquierda y en altura, para que llegado el momento del impacto, el Tomahawk impacte en la zona objetivo, que se llama. Luego bien corto porque estamos a escaso de tiempo. En la primera guerra del Golfo, el Tomahawk tenía lo que se llama un error de más o menos 6 metros. Eso llevó a que, por ejemplo, en la primera campaña que se hace contra Bin Laden, en la primera guerra del Golfo, estamos hablando en el 92, pero también siguieron con ese problema prácticamente hasta el 2004, más o menos. 2003, 2004. Ahí ellos decidieron, cuando erran en una oportunidad que tiran también, creo que es del Mar Rojo hacia Afganistán, porque tenían información de que Bin Laden estaba escondido en la cueva, erran por 6 metros, porque era el error marcado, era el error probable del Tomahawk. Eso lleva a que los americanos bajen ese margen de error a más o menos 1 metro. Entonces, ahora, ¿qué pasó en Siria, Ernesto? Yo realmente no sé. Tenía esa información que solamente desde los 59 misiles, no me preguntes por qué largaron 59, pero los norteamericanos hacen todo planificado, largaron 59 por algo, lo desconozco. Solamente 23 habían impactado en zona objetivo, porque ellos barrieron toda una zona. Estos misiles normalmente no se lanzan, a no ser como un caso de Bin Laden, que era un tipo muy buscado. Lanzaron del Mediterráneo, que es paralelo al lanzamiento ruso. Lanzaron del Mediterráneo. El error realmente, este error que tuvieron realmente lo desconozco, pero la tecnología del Tomahawk de hoy en día, el Tomahawk erra más o menos 1 metro a 1000 kilómetros de distancia. Ese es el margen de error que tiene el Tomahawk hoy en día. O sea que el margen cero. Estarían en condiciones de tirar del Mediterráneo y entrar para ponerlo gráfico, entrar por la ventana de un edificio. Sí, claro. No, es un tremendo, ¿no? Es nada. No es nada. Ahora, yo no, después de esto que yo te comento, no escuché otros análisis. Claro, quedó en la historia. Después te tiraron la bomba de todas las madres. Con eso demostraron que el bravucón del barrio viene a bocinar fuerte. Claro, ojo, la bomba es convencional también. El Tomahawk tiene cabeza convencional. Y la madre también. Y la madre tiene cabeza, la que tiraron tenía cabeza convencional. Sí, es una bomba no tiene cabeza atómica. Claro, pero es una bomba que no la habían probado, o sea, la habían probado, pero no la habían tirado jamás. La habían desarrollado durante las guerras de ahí de Medio Oriente y no la habían usado. Por primera vez la usan. Y no solamente por primera vez la usan, sino que yo he rastreado algunas informaciones después que sucedió, después que tiraron la bomba, y los únicos que más o menos dieron información más o menos objetiva fueron los rusos, y realmente, bueno, habría que seguir analizando, ¿no? Porque dicen que la madre de todas las bombas es aparentemente y no es aparentemente. Yo no quiero hablar de cosas que no sé, sino que, no fue el daño que dicen ni el daño que hace. O sea que realmente la información no te la están diciendo del todo, porque supongo que el enfrentamiento con Corea hace que la información sea restringida. Claro, pero Corea, entonces, fíjate que te dice que te va a tirar una bomba termonuclear. Claro. Juan Carlos, te doy la palabra. Dame una explicación sencilla, termonuclear, para que la gente entienda. La bomba termonuclear, estas últimas cabezas que está desarrollando Corea, creo que son como 50 kilotones, más o menos como 50 veces la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La bomba de Hiroshima y Nagasaki mató, en Hiroshima y Nagasaki murieron redondos 66.000 en una primera instancia, porque después la radioactividad sigue matando gente en Hiroshima y casi 100.000 en Nagasaki. La fundamentación inicialmente que dio el presidente Truman era, porque como estamos hablando de guerra total,
él decía que si se tiraban las dos bombas atómicas, iban a disuadir, que ahora si quieren tengo una pequeña definición de disuasión, iban a disuadir al imperio de Japón. Realmente, porque no se querían rendir. Ahí está, realmente lograron el objetivo. El comando de los Estados Unidos estimaba que si atacaba Japón, las pérdidas de estadounidenses y aliados iba a ser de 1 millón de norteamericanos. Esa fue la fundamentación por la cual se tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Indudablemente que esto... indudablemente que esto es una teoría porque nunca se llegó. Lo objetivo es que Estados Unidos lanzó una bomba de 1 kilotón en Hiroshima, mató 66.000, 70, vamos a rondear 70.000, aunque no se puede rondear las personas, cada vida es, es lamentable, es una vida. Son datos y en Nagasaki más o menos fallecieron 100.000. Numéricamente para Truman, costo-beneficio era aceptable, porque ahí tenemos que en todo, sin entrar en los detalles de lo que son los planes estratégicos, nosotros cuando estamos hablando de este nivel, hay una sigla muy sencilla que es AFA. Cuando yo voy a entrar en una guerra total como la que estamos hablando, en los niveles estratégicos tenemos que visualizar estas 3 cosas que también estas siglas se emplean a nivel comercial e industrial, ¿no? Primero yo veo la adaptabilidad, es decir, si yo, abstrayéndome de los medios con los que cuento y de los medios con los que cuenta el enemigo, podría llegar a alcanzar los objetivos. Después la F es la factibilidad, es decir, que ahí ya intervienen los medios. ¿Con qué medios yo cuento? La nación atacante, en este caso Estados Unidos, y con qué medios cuenta el enemigo. Y veo la factibilidad de confrontar a las dos fuerzas, que técnicamente se llaman las dos potencias relativas de combate, si yo podría alcanzar los objetivos, en este caso estratégicos. Y lo último sería la aceptabilidad. Si yo acepto, que ahí entra el poder de un poco la definición de disociación, yo te dejo en esto, si yo acepto las consecuencias de esa guerra total. En este caso, las consecuencias de una guerra a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, me adelanto un poquito, pero te dejo la palabra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por eso el mundo, en los estados nacionales, crean la Sociedad de Naciones que fracasan e inmediatamente crean la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué se crea eso? Básicamente por esto que te estoy comentando. Porque la guerra total nuclear a nivel mundial entre dos primeras potencias llevarían prácticamente a la destrucción del mundo. Entonces, el tema es un tema delicado. Sí, lo que yo te iba a decir, justo lo que vos casi resumiste al final, era que hoy en día en realidad no hay enfrentado las potencias, hay enfrentado una coalición de potencias. Porque cuando nosotros vemos a Estados Unidos, estamos viendo también a Francia, Inglaterra, y estamos viendo Medio Oriente, y la India, por ejemplo, es una potencia nuclear. Y cuando vemos del otro lado, estamos hablando de Irán, Rusia, China, y estamos hablando de un aliado como Corea de China, ¿no? Entonces estamos hablando de que una coalición de potencias, no solamente, no es que Estados Unidos, digo, en estos momentos, ¿no? Tomándolo como ejemplo, diga, yo quiero meterme en una guerra con Corea, digo, muy compleja la situación de que Estados Unidos se meta en una guerra con Corea, porque si se mete con Corea, tiene que invadir suelo, o por lo menos el espacio aéreo chino, invadir el espacio aéreo chino para poder tener un enfrentamiento con Corea, lo lleva a un enfrentamiento directamente con China. Y si Estados Unidos se mete con China, se está metiendo directamente con Rusia. Y si se mete con China, con Rusia y con Corea, se está metiendo con Irán, se está metiendo con los otros países que conforman la coalición de países ante el enfrentamiento. Entonces, estamos hablando de que no es tan fácil para Estados Unidos, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los países de la coalición, tal cual nosotros la coalición, tirado o enfrentado hacia naciones como esta, que no les va a convenir meterse en esta situación. Entonces yo estaba reflexionando con respecto a lo que vos decís, bueno,
en ese escenario, ampliarlo, digo, dos potencias atómicas. Bueno, hoy en día no es solamente dos potencias, estamos hablando que es un enfrentamiento, multi enfrentamientos, ¿no? No sería un solo país que se metería en un enfrentamiento total. Sí, no, como yo la veo, ¿no? Sí, Claro. sí. Por eso yo te explicaba, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra total, como se le llama ahora, la guerra convencional total, desde el punto de vista estratégico... Una tercera guerra mundial, por ejemplo... Una tercera guerra mundial... Sería una guerra total convencional. Exacto. Una guerra mundial no sería aceptable para ninguna potencia. No sería aceptable para ninguna potencia por una sencilla razón. Tú estás pensando... disculpame si te ofendo, con la cabeza de 1945. Hoy estamos en el 2017. Ya, al Estados 2017, bien digo. Al Estados Unidos desarrollar la bomba atómica y la otra potencia en su momento que había bipolaridad, Rusia, alcanzar la bomba atómica, ya desde ese momento, ¿por qué se llama Guerra Fría? Porque por lo que recién te traté de más o menos de explicar. Porque la última A, que es la aceptabilidad, no sería aceptable en su momento ya. Estamos hablando enseguida de 1945. Ya no era aceptable en 1946, 47, 48, cuando Rusia ya desarrolló su potencial nuclear, de que entraran en guerra las dos primeras superpotencias. ¿Por qué no era aceptable? Porque llevarían a la destrucción de ambos países. Hoy en día, una guerra total llevaría a la destrucción del mundo. Por eso mismo que tú estabas diciendo. Porque si Estados Unidos, una cuestión técnica muy... Estados Unidos no necesariamente capaz que en esta guerra con Corea del Norte necesitaría invadir espacio aéreo chino, pero de todas maneras, si Estados Unidos invade Corea del Norte y no tiene la alianza con China, o no tiene el beneplácito de China, indudablemente China va a apoyar a Corea del Norte. Pero yo te pregunto, si Estados Unidos, mirá, yo lo pienso de este punto de vista. Estados Unidos tiene márgenes de error hoy en día con los misiles bastante grandes, ya lo dije, 60 o 40% de 60. Ahora, si vos tirás un misil a Corea y se te desvía a Asia, China, vos estarías invadiendo por tu misil el espacio aéreo chino. Estarías enfrentándote sí o sí con el otro país. No le meterás un avión, pero si metés un misil dentro del territorio de él, estarías invadiendo con tus misiles. Estamos hablando que es un riesgo. Por eso yo te digo, cualquier enfrentamiento es un riesgo, desde cualquier punto de vista. Tocás un submarino y se te mete en agua que no te corresponden y ya estás metido en... Digo, es la línea divisoria entre un enfrentamiento solo de dos naciones es muy pequeña. Si no, tomemos el ejemplo de Medio Oriente. ¿Qué pasó cuando le tiraron el avión a Rusia? Se lo tiraron abajo desde la parte de Turquía. Es verdad. Porque estaba en la línea divisoria, se lo tiraron abajo. Eso significa que si te lo tiran abajo es porque consideran que estás invadiendo territorio que no corresponde invadir. Y un enfrentamiento como esto puede dar esas sutilezas, esas pequeñas son cosas. Enfrentamientos bélicos. No en 1945. No, claro, pero tomá los ejemplos y vas a ver que con pequeñeces que vos tomás de ejemplo de actualmente de las guerras, de los enfrentamientos bélicos convencionales, te está llevando que un enfrentamiento solo Estados Unidos o las naciones coaliciones tirarse contra Corea es muy delicada por esas pequeñas cosas que hacen a la delicadeza del enfrentamiento, que puede generar lo que vos llamás la guerra total. Digo, porque nosotros podemos pensar así. En el año 50, Estados Unidos está en guerra con Corea. Desde Corea del Sur se va, invade Corea del Norte. Pero tenía un posicionamiento, ¿no? Se daban ahí hasta que Corea se quedó libre y la otra Corea quedó invadida, ¿no? Bueno, quedó ocupada y tuvo un camino distinto que la Corea del Norte. Pero estaban en ese territorio. El enfrentamiento era sur contra norte. Pero ahora no estamos hablando de sur contra norte, no estamos hablando de acercamiento de territorio a territorio, estamos hablando de fuera de los territorios, porque los misiles que tiraron del Mar Caspio son fuera del territorio de Siria. Y de acá están pensando estas pruebas de misiles que hizo Estados Unidos en estos 2 días, 3 atrás. Estaba hablando de un misil que tiene un alcance de 12.000 kilómetros
que solamente lo tiraron 6.000 kilómetros para ver la efectividad de estos misiles. Ahora, cuando me hablan de que están haciendo esa prueba, me están hablando de que van a lanzar misiles fuera del territorio de Corea y fuera de los territorios posiblemente que puedan ser sus aliados. Y eso generaría márgenes de error muy grandes desde el punto de vista del análisis internacional, metiéndose en un lío muy grande. Yo para mí también viene, ¿no? Viene complicado ahí. Sí, habría muchísimas cosas, pero habría para otro programa. En general, no, yo del Tomahawk, que es un misil de casi que de corto alcance hoy en día, se podría llamar de corto alcance, porque hay, tengo por acá una lista de los misiles, te podría enumerar. Corto alcance son 1000 kilómetros menos en este nivel de, porque acá estamos hablando de, yo le comentaba por de récord a Agustín, que estamos hablando de artillería de cohetería, no estamos hablando de artillería convencional. Esto es artillería de cohetes. ¿Ah? Esto es. No es un obús. Esta es la. A ver, si me voy a los orígenes de esto están en la bomba B1 y B2 que desarrolló von Braun en la Alemania nazi. Que von Braun después lo agarraron los norteamericanos y junto con Oppenheimer son los que desarrollan la bomba atómica. Pero saliendo de ese tema, hoy en día, la artillería de cohetería, los márgenes que se toman son 1000 kilómetros, que era lo que yo te hablaba del Tomahawk, es un misil de corto alcance. Porque puede haber personas que en este momento, o sea, 1000 kilómetros que de acá a Porto Alegre, de acá a Porto Alegre hay 850 kilómetros. O sea que lanzando un misil de Montevideo llegaría más de Porto Alegre, para tener una idea, llegaría casi hasta Florianópolis. Para que nuestros hermanos tengan idea de la noción del alcance. Y estamos hablando que los Estados Unidos, teóricamente, ese misil caería más o menos 1 metro. ¿Qué pasó en Siria? Yo no lo sé. Después voy a tratar de investigar a ver qué pasó con ese porcentaje tan magro que obtuvieron, ¿no? Que no alcanzaron los objetivos. Los objetivos, los misiles de cohetería de mediano alcance andarían entre los 1000 y los 3000 kilómetros, el alcance intermedio 3000 a 5500 kilómetros, y los intercontinentales, que es lo que estamos hablando ahora, porque ya estamos hablando en el nivel estratégico más alto, son más de 5500 kilómetros. Este que vos estabas hablando, tengo exactamente la 6700 kilómetros. Hicieron una prueba los norteamericanos, 6.700 kilómetros más o menos. Fue la prueba que hicieron los americanos. Pero el recrudecimiento básicamente de estos últimos días está arranca más o menos en el 2009, después si querés lo podemos ir hablando, arranca en el 2009, y estas últimas cuestiones, lo que dicen los norcoreanos básicamente de la injerencia de Estados Unidos es porque Norteamérica mueve un avión de última generación, un B-2, que transporta armamento nuclear, y aparte mueve uno de los portaaviones hacia la zona del conflicto. Sí, al Golfo de Corea. Hacia el Mar Amarillo. Sí, entonces, pero ahora está en el mar de Filipinas. Esto se viene dando ya desde prácticamente los inicios del conflicto de 1945. Los últimos acontecimientos básicamente es las pruebas misilísticas que ha hecho Corea del Norte, la prueba misilística que hace Estados Unidos, y el movimiento del avión del B-2 que hace Estados Unidos y el movimiento del submarino. Eso es el recrudecimiento ahora. Ahora, yo te vuelvo a repetir, la guerra total hoy, desde un punto de vista de la razonabilidad, es inaceptable para cualquier potencia. O sea, únicamente que alguien se enloquezca, pero no hay, porque lleva a la destrucción total. O sea, por todas las explicaciones. Por más que tú digas que Estados Unidos, por más que sea hoy la primer potencia mundial, como tú bien decías, si entra en guerra con Corea del Norte para ayudar a sus aliados de Corea del Sur, indudablemente que enseguida esto sería como un boomerang, que entraría en guerra China, entraría en guerra Rusia, entraría en guerra Irán,
y el mundo se destruiría porque con todo el arsenal nuclear que tiene Estados Unidos y Rusia, si Estados Unidos se pone de un lado y Rusia se pone del otro, no necesitas Corea. Seguro. Sacala Corea. Sacala. Estados Unidos, Rusia y China, Ya está. Sería, ya está. sí. Yo te iba a decir algo antes de seguir con el análisis. Es que otro país en probar también misiles de alcance continental fue la India. Hace poquito, sí. Y también, o sea, que cuando yo miro el escenario de ese que te decía, Estados Unidos en el 15 y 16 replegándose con respecto a una hegemonía de llevar la paz en el mundo, todo eso, y los países que se comenzaron a armar, y la situación hoy en día, el coso, que los países no solamente dicen que tienen, sino que aparte lo están probando, te está llevando a que el mundo se está rearmando nuevamente, lo decíamos en el programa anterior. Aquellas prácticas de desarmes y la paz mundial, y la paz aquella que todo el mundo, ¿no?, teníamos en el 2009 con la crisis, antes del 2009, por ahí, ¿no? Había nadie pensaba de pruebas misiles, mandar portaaviones con lo que sea, buques también de ataque, submarinos de respaldo, digo, ni en la mente de ningún ser humano se le pasaba, más que ver alguna película, ¿no?, que hablaban de algunas, ¿no? Pero lo veíamos muy lejano, digo, yo lo veía alguna película que veía, y veías aquellas cosas que veías en la televisión, decía, bueno, pero es ciencia ficción, claro, el tema es que llegás al 2017 y no es ciencia ficción, todos los países están probando misiles continentales, o sea, que estamos hablando de que todos los países, si se sienten agredidos, van a tratar de reaccionar automáticamente ante la agresión. Y eso no es bueno. Y no duda. Y no va a dudar, claro, no va a ningún país. Va a dudar. Acá, indudablemente, pensar en la guerra total es complicado. Es complicado por el tema de las alianzas y es complicado por el tema de cómo está el mundo. Yo te aclaro que más o menos hace 5 o 6 años que estoy un poco desactualizado de estas cosas. Pero más o menos hasta el 2012 yo estuve en estos temas y tú hablabas, por ejemplo, del desarme, de que después de la Segunda Guerra Mundial, voy a tratar de sintetizarlo, no sé, en 2 minutos. Del desarme después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no, después de la Segunda Guerra Mundial lo que hay es un mundo bipolar donde está de un lado Estados Unidos y de otro lado Rusia. Después, yo no hablo de eso, yo lo que estoy posicionándome es en el presidente de Estados Unidos, que dejó la presidencia sobre los 8 o 9 años que ese presidente estuvo, que hablaba de paz y nunca replegó tropas, cerró, hablamos de serio, cerró cosas, bajó el presupuesto de la creación del armamento, bajó, ¿no? La NASA le bajó la cortina. Estamos hablando de que se replegó totalmente de la generación, de la producción de armamento bélico. Estamos hablando de una realidad, ¿no? Y que se cruza con el nuevo presidente que no cumplió todavía los 100 días y ya hizo lo que hizo. ¿No? Me refiero a ese quiebre, ¿no? En ese contexto, digo, porque me obligás un poquito a ir un poquito para atrás. A ver, el problema es, vos no tenés por qué saberlo, ni los oyentes, ni nuestros queridos hermanos tienen por qué saberlo. Arranco, no voy a arrancar cuando se creó Peñarol y Nacional. Arranco en la caída del muro de Berlín. Y ahí está, 89. Ahí Rusia quiebra, no vamos a entrar en consideraciones tipo político. Y Estados Unidos queda como primer potencia mundial. Y ahí empieza otra fase del mundo. Otra fase. Estamos en otra fase del mundo, que es el famoso nuevo orden mundial, que tampoco vamos a dejarlo para otro. Si Dios me da vida y ustedes me quieren invitar para charlar. ¿El sábado que viene? Bueno,
Ya estás Ya invitado. estás invitado. Bueno, les agradezco la paciencia. A partir del 89, Estados Unidos queda como la primera potencia mundial. Esa paz que tú estás hablando no es real. Y yo me animaría a decir que, justamente por eso tengo los apuntes, pero tengo el mejor libro del mundo, que es la Biblia. Me animaría a decir que desde Caín y Abel no hay paz en el mundo. La paz, los pequeños periodos de paz que ha tenido la humanidad han sido muy cortitos y en determinadas zonas geográficas. Tendríamos que traer a un especialista en estrategia mundial y en historia universal y desafiarlo para ver que nos diga que en estos, los que somos cristianos, que pensamos que el ser humano tiene 6.000 años de vida, en estos 6.000 años de vida, ¿cuándo hubo paz? Por eso te digo, desde Caín y Abel no hubo paz. Pero venimos al 89. Estados Unidos quedó como primera potencia mundial, Rusia quiebra, y ahí se empiezan a originar una serie de conflictos todos regionales, producto del vacío que deja la Unión Soviética. Entonces, ya no se piensa en esa guerra total, porque en realidad hay una sola potencia militar Que gobierna preponderante. Y ese desarme, yo no soy un especialista, pero no ha sido tan real en cuanto al material. Lo que hubo sí, y que tengo cifra, es que con la caída del muro de Berlín, el ejército de la Unión Soviética, que eran 5 millones de efectivos, más o menos lo bajan a 1 millón de efectivos. Y en Estados Unidos hay una discusión de, no sé, un año, 2 años, para ver cuántos quedan las tropas, y las tropas de Estados Unidos bajan de 1 millón a más o menos medio millón, 475.000 efectivos. No así el material, porque por ejemplo Estados Unidos, ¿por qué es la primera potencia mundial? Porque tiene 11 submarinos, 11 portaaviones. Es la única potencia mundial que tiene 11 portaaviones, no sé si ahora en estos últimos 4 o 5 años han desarrollado 11 portaaviones atómicos. ¿Tá? Estamos hablando que Inglaterra a duras penas podía, creo que lo dejó, no sé si ya no lo tiene en el astillero, Inglaterra, que es una potencia mundial también casi de primer orden, no tenía portaaviones, y Rusia creo que anda en 1 o 2 del orden de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hoy sigue siendo la primera potencia mundial. Entonces, ese desarme y esa paz es una paz para la tribuna, pero en realidad la paz no existe. Y eso, y Obama, básicamente, los recortes que hizo fue recorte un poco también para la tribuna. El ejército de los Estados Unidos se mantiene intacto, el arsenal nuclear se mantiene casi intacto. Lo único que Estados Unidos ha hecho una gran reconversión en cuanto a distribución territorial y en cuanto, no voy a entrar en eso, pero por ejemplo ahora tiene, hasta hace poquito tenía 10 divisiones blindadas, pero efectivo. Es decir, sigue con el medio millón de efectivos. Pero Estados Unidos tiene la potencialidad, que no la tienen naciones que tienen las potencias, de rápidamente aumentar sus efectivos. Porque hoy en día nosotros no tenemos que estar pensando, justamente como yo te decía, con la cabeza de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos que estar pensando con la cabeza del siglo XXI. No son importantes los efectivos en la guerra total. En la guerra total es importante la tecnología. La tecnología. De esto habría muchísimo por hablar. Pero te doy algunos datos de Sudamérica. En esa paz que tú hablabas, en el 2010, Carlos, yo lo que te digo a vos es en el repliegue de la producción bélica, te digo yo, no paz. Y eso generaba en Estados Unidos una suerte de paz. Sensación de paz, y el mundo vivía en una sensación de paz, porque digo, seamos sinceros, invadieron Irán, invadieron Irak, invadieron Kuwait, digo, eso te da la sensación de que el mundo estaba en guerra, no hay duda, pero lo que yo te quiero decir es que en el periodo de Obama, la producción armamentística no era la misma que venía en años anteriores, ni es la misma la que hay hoy en Estados Unidos. Hubo un repliegue con respecto a la producción bélica. Eso significaba de que era un país que estaba yendo más hacia el desarme y hacia la paz.
pero un país que pregonaba desarme y paz no se coincidía con lo que estaban haciendo los otros países que se estaban rearmando. Exacto. Sí, yo lo veo desde ese punto de vista. Claro. No que el mundo tuviera paz, porque si ahora, no una cosa es lo que las grandes potencias dicen, una cosa es lo que las grandes potencias dicen y las agencias internacionales informan, y otra es la realidad. Pero lo lees cuando lees cuando vos lees que se reunió el Congreso para disminuir los gastos de la NASA y cerrarla y dejar que no vaya más el transbordador, digo, no es que digan una cosa, hagan otra. Estamos hablando que bajaron de una la investigación, ¿no? Sí. Este hombre quiere mandar ahora, quiere que el jazz nuevamente surja y lo quiere mandar a Marte antes de que termine el periodo de él. Estamos hablando de que están reactivando muy fuertemente eso. No solamente eso, sino que vos comparás el dato actual y el presupuesto actual que presentó el nuevo presidente de Estados Unidos y está proponiendo triplicar su estructura bélica. Tener 3 veces más de lo que tiene ahora. Estamos hablando de que se van a invertir miles de millones de dólares para poder nuevamente poner en funcionamiento la maquinaria bélica. Ahora, si alguien te está diciendo que quiere nuevamente poner satélites militares, ¿no? Digo, porque es eso, nuevamente quiere irse, ¿no? La guerra de las galaxias, como le llamo. Que tiene aviones especializados, porque ahora sabemos, porque con esto hubo una filtración, de que Estados Unidos tiene un avión que es indetectable, que es especializado, que sobrevuela, nadie lo ve, y que es muy especializado con respecto a una guerra no convencional, porque ellos tienen ese avión que les prepara para una muy buena guerra convencional. Y aparte, están ya fabricando buques, están fabricando nuevamente portaaviones, nuevos aviones. ¿No? Estamos hablando de que eso, yo te digo, con respecto al periodo Obama, es apenas una pequeñez cuando vos lo mirás ahora. Estás viendo que realmente Estados Unidos está tomando un posicionamiento bélico de una nueva conformación bélica que va más allá de nuestra comprensión. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero estamos hablando, yo a eso me refiero, a que ellos estuvieron en un momento de paz con respecto a la fabricación y a las inversiones que tenían respecto al armamento bélico, que hoy no la tienen. Y este hombre lo primero que dijo es que quería paz, que quería llevarse bien con todo el mundo. Sí, ahí yo te daría un... Estamos de acuerdo. Una cosa es, como vos decís, una Claro. cosa, ahora sí, en este contexto, una Claro. cosa es lo que dicen, Claro. otra cosa es lo que hacen. Lo que hacen. En este contexto, porque vos lo ves, estás viendo, están discutiendo el presupuesto. Pero, sí, claro, el periodo Obama, el problema es que Obama, por ejemplo, y esto ya nos estamos metiendo en el plano político-económico, cuando recibe Obama la administración, Obama tiene que hacer, para rescatar al sistema financiero de Estados Unidos, te voy a dar el dato casi exacto, tiene que aportar del tesoro de la finanza a bancos privados y aseguradoras 787.000 millones de dólares. Y él después tiene que volver a inyectar en el sistema financiero también otros casi 800.000 millones de dólares. O sea que Estados Unidos, Obama, para reflotar el sistema financiero, para que Estados Unidos no quebrara, tuvo que inyectar prácticamente 1.6 billones de dólares. Entonces, Obama recibe una... Yo no me quería meter en el tema político-económico, pero más o menos estoy pensando lo mismo que para ponerlo en contexto. Para ponerlo en contexto, porque la cuestión es esta que hay que contextualizarla. Estamos terminando y te digo esto. Sí. Obama recibe una administración muy disminuida, ya te di esas 2 cifras, y la otra cifra que es muy importante, Estados Unidos llega al 108% de su deuda externa con respecto a su Producto Bruto Interno. Sí, y el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos es la 4ª parte del Producto Bruto Interno mundial. O sea, cuando el mundo anda más o menos en 60 billones de dólares, y el Producto de los Estados Unidos anda en 15, 16. Pero también Estados Unidos tiene una deuda de 15 o 16 billones de dólares. Entonces, eso que tú estás diciendo de Donald Trump,
que vamos a tener que esperar, vamos a ver si puede hacer todas las cosas, porque del dicho al hecho, como dice, hay un gran trecho. Entonces vamos a ver si él triplica, porque para triplicar, él está totalmente contradictorio, porque está diciendo que va a bajar impuestos a los empresarios de un 35 a un 15% y va a triplicar el presupuesto de defensa. ¿Pero de dónde va a sacar la plata? Si él agarra la maquinita que hoy en día ya un estudiante de economía de primer año ya sabe que no se puede agarrar la maquinita de hacer plata porque generas inflación, capaz que para nosotros sería fantástico, porque el dólar, donde agarra la maquinita Obama y el Tesoro no pueda subir los intereses, Trump, perdón, y los intereses de deuda, nosotros nos vendría fantástico porque el dólar lo tendríamos a 20, capaz dentro de unos meses. Pero, no, sí, Carlos, digo, como bien dijiste, para terminar, es interesante porque vos tocaste algo que creo que es medular, porque refiere a la coyuntura que tuvo Estados Unidos durante el periodo del presidente anterior y la coyuntura distinta que tiene este presidente. Es distinta, ¿no? La situación económica, social y mundial que tenía el presidente anterior con la situación económica, social y mundial que tiene este nuevo presidente. Entonces, yo creo que podemos, si vos querés, para el próximo programa, podemos arrancar ahí, tomar la línea divisoria y la coyuntura anterior con el presidente anterior y la nueva coyuntura. Porque vos acordate que es a finales de la coyuntura del presidente anterior que se les mete Rusia con todos sus tecnologías, con todos sus armamentos. Los quiebra a la mitad. ¿Entendés? Entonces, y eso le da y potencia a esta nueva nación y potencia a las naciones que se vinieron. Entonces, yo creo que ahí está el punto a analizar a partir de ahí, porque te va a dar hechos que sucedieron para atrás, lo que están sucediendo hasta el momento que estamos analizando, y nos va a dar suficiente tela para pensar qué va a pasar mañana. Porque en el contexto que vos hablás es el mismo que hablábamos en el programa pasado. Es difícil que se lleve una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea, pero no es tan difícil que las Coreas entren en guerra en cualquier momento. Haya un enfrentamiento bélico entre dos, porque la línea que divide las Coreas está que arde. Es solo tirar un tiro y matar a un tipo en ese lugar para que entren en guerra. Una bombita brasilera. Sí, es un susto y se entran a matar, porque hay mucha tensión en la zona de esa exclusión. Sí. Entonces, vos podés analizarlo desde el periodo presidente de Estados Unidos atrás, presidente de ahora, y la situación de Corea, y te va a dar un dato tremendo de lo que puede suceder en el muy corto plazo. Yo no sé hasta cuándo van a aguantar las Coreas sin darse de frente. Y esto no es lo que yo decía el otro día, repartir cachetada. Esto es realmente ir al enfrentamiento real. Bueno, entonces esperaremos, Juan Carlos, el próximo programa arrancaremos ahí. Agradecerte por estas explicaciones, ¿no? Que a nosotros nos enriquece cada vez más, y es una cosa que tenemos que estar atentos, ¿verdad? No solo atentos, sino también darte las gracias, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros ignoramos cosas, podemos hablar pero ignoramos, pero hoy nos aclaraste una nube que es muy importante. ¿No te parece así? Sí, claro que sí, y porque él, digo, de eso tiene mucho conocimiento. Exacto. Yo puedo tener conocimientos de otra cosa y para que también se enteren todos aquellos oyentes, aquellos hermanos que también estén atentos, porque esto es un tema importante, ¿verdad? No podemos escapar a esa información. Gracias. En la primera guerra del Golfo es un misil que alcanza unos 1000 kilómetros. Se le prepara la computadora, pero a su vez está guiado por satélite que le va dando las coordenadas, los delta X, los delta Y,
o para que los hermanos que no entienden mucho matemática, la diferencia en deriva, a derecha e izquierda y en altura, para que llegado el momento del impacto, el Tomahawk impacte en la zona objetiva. Bomba termonuclear, estas últimas cabezas que está desarrollando Carreras, creo que son como 50 kilotones, más o menos como 50 veces la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La bomba de Hiroshima y Nagasaki mató, en Hiroshima y Nagasaki murieron redondos 66.000 en una primera instancia, porque después la radioactividad sigue matando gente en Hiroshima y casi 100.000 en Nagasaki. La fundamentación inicialmente que dio el presidente Truman era, porque como estamos hablando de guerra total, él decía que si se tiraban las dos bombas atómicas, iban a disuadir, que ahora si quieren tengo una pequeña definición de disuasión, iban a disuadir al Imperio de Japón. Realmente, porque no se querían rendir. Ahí está, realmente lograron el objetivo. El comando de los Estados Unidos estimaba que si atacaba a Japón, las pérdidas de estadounidenses y aliados iba a ser de 1 millón de norteamericanos. Esa fue la fundamentación por la cual se tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué se llama? Luego bien corto porque estamos a escaso tiempo. En la primera guerra del Golfo, el Tomahawk tenía lo que se llama un error de más o menos 6 metros. Eso llevó a que, por ejemplo, en la primera campaña que se hace contra Bin Laden, en la primera guerra del Golfo, estamos hablando en el 92, pero también siguieron con ese problema prácticamente hasta el 2004, más o menos. 2003, 2004. Ahí ellos decidieron, cuando erran en una oportunidad que tiran también, creo que es del Mar Rojo hacia Afganistán, porque tenían información de que Bin Laden estaba escondido en la cueva, erran por 6 metros, porque era el error marcado, era el error probable del Tomahawk. Eso lleva a que los americanos bajen ese margen de error a más o menos 1 metro. Entonces, ahora, ¿qué pasó en Siria, Ernesto? Yo realmente no sé. Tenía esa información que solamente desde los 59 misiles, no me preguntes por qué largaron 59, pero los norteamericanos hacen todo planificado, largaron 59 por algo. Y la madre tiene cabeza, la que tiraron tenía cabeza convencional. Sí, es una bomba no tiene cabeza atómica. Pero es una bomba que no la habían probado, o sea, la habían probado, pero no la habían tirado jamás. La habían desarrollado durante las guerras de ahí de Medio Oriente y no la habían usado. Por primera vez la usan. Y no solamente por primera vez la usan, sino que yo he rastreado algunas informaciones después que sucedió, después que tiraron la bomba, y los únicos que más o menos dieron información más o menos objetiva fueron los rusos, y realmente, bueno, habría que seguir analizando, ¿no? Porque dicen que la madre de todas las bombas aparentemente, y no es aparentemente. Yo no quiero hablar de cosas que no sé, sino que, digo, no fue el daño que dicen, ni el daño que hace. O sea que realmente la información no te la están diciendo del todo, porque supongo que el enfrentamiento con Corea hace que la información sea restringida. Claro, pero Corea, entonces, fíjate que te dice que te va a tirar una bomba termonuclear. Juan Carlos, te doy la palabra. Dame una explicación sencilla, termonuclear, para que la gente entienda. La desconozco. Solamente 23 habían impactado en zona objetivo, porque ellos barrieron toda una zona. Estos misiles normalmente no se lanzan, a no ser como un caso de Bin Laden, que era un tipo muy buscado. Lanzaron del Mediterráneo, que es paralelo al lanzamiento ruso. Lanzaron del Mediterráneo. El error realmente, este error que tuvieron realmente lo desconozco, pero la tecnología del Tomahawk de hoy en día, el Tomahawk erra más o menos 1 metro a 1000 kilómetros de distancia. Ese es el margen de error que tiene el Tomahawk hoy en día. O sea que el margen cero. Estarían en condiciones de tirar del Mediterráneo y entrar para ponerlo gráfico, entrar por la ventana de un edificio. Sí, claro. No, es un tremendo, ¿no? Es nada. No es nada.
Ahora, yo no, después de esto que yo te comento, digo, no escuché otros análisis. Claro, Quedó en la historia. Después te tiraron la bomba de todas las madres. Con eso demostraron que el bravucón del barrio viene a bocinar fuerte. Claro, ojo, la bomba es convencional también. El Tomahawk tiene cabeza convencional. Y la madre también.